Y Nelson, vamos a tener que hablar ahora de la actividad parlamentaria que marcó un récord en lo que va del año, pero un récord negativo, porque se sancionaron solamente 12 leyes. Esto equivale a menos de la mitad de las que se sancionaron en el mismo periodo del año pasado, ¿no? Recordemos que desde 1983 se sancionan unas 135 leyes por año. Así lo publica un relevamiento hecho por el diario Clarín y publicado hoy. Para hablar de esto estamos con un experto en materia parlamentaria, de directorio parlamentario, correcto, digo bien. Directorio legislativo, Matías Pellegrini. Bueno, contanos, ¿qué sabes vos sobre la actividad parlamentaria? ¿Qué sabemos sobre la actividad parlamentaria en 2018 hasta hoy? Sí, primero contextualizar, ¿no?, un poco el tema de los números, porque no se trata solamente de analizar esta cuestión en términos numéricos, ¿no? A lo mejor 12 leyes sancionadas este año son leyes más trabajadas, más sofisticadas o que requirieron más negociación política que más cantidad de leyes que se hayan sancionado en años anteriores. Eso en primer lugar, ¿no? No quedarse solamente con la cuestión numérica, sino también ver cómo fue la negociación política y el toma y daca, digamos. En esto juega también la conformación del Congreso, por supuesto, ¿no es cierto? juega no solamente la conformación del Congreso, sino que también juega lo que tiene que ver con un axioma que casi nunca se rompe, que es que en año impar, año electoral, siempre hay menor cantidad de sesiones y de sanciones en el Congreso. Esto tiene que ver, obviamente, con la actividad proselitista que tienen los legisladores, lo cual también es lógico, porque los legisladores, para poder serlo, tienen que hacer campaña política. La campaña política insume tiempo, entonces esto hace que merme un poco la actividad legislativa. Habiendo dicho esto, para contextualizar, sí es cierto que este año se sancionaron menos cantidad de leyes en el primer semestre del año, ¿no? Esto también es importante decirlo, este relevamiento que mencionabas vos del diario Clarín de hoy a la mañana y el que hacemos nosotros cada semestre de todos los años, va de marzo a la mitad del año, ¿no?, cuando empieza el receso legislativo, que acá en este caso todavía no comenzó. Ahora, Matías, ahí, pero junto con esto lo que se observa, porque fíjate vos, las leyes que estuvieron en el centro fueron el tarifazo, vetado por el presidente, todo este proyecto de despenalización del aborto, que ha llevado mucho trabajo legislativo, y prácticamente nada más. Es decir, el espectro de lo que ha cubierto es muy acotado. Sí, también hay que decir que lo que por lo general no llega o le llega a la ciudadanía del Congreso es lo que pasa en el recinto, que no es el único trabajo que hace el Congreso, ¿no? Digamos que el recinto es la punta del iceberg que se ve del trabajo legislativo, que está acompañado por un montón de esfuerzo, un montón de trabajo por parte de los legisladores en otros ámbitos, ya sea en las comisiones, que son los ámbitos institucionales, el trabajo de asesores y obviamente el trabajo político que tiene cada uno. Claramente las leyes que, en realidad, la ley que retrotraía el precio de las tarifas y esta media sanción de aborto que va a ser votada el 8 de agosto, son las más relevantes, las que más rebote mediático tienen, pero también hubo otras este año que fueron interesantes. Por decir dos, tenemos la modificación de la ley de mercado de capitales, que el gobierno lo tiene en agenda desde el año 2016 y no había podido sacarla. Y también la ley de defensa de competencia, que también fue una ley bastante trabajada. Pero eran leyes que vinieron además con la misma sesión del tarifazo, ¿no es cierto? Fue la misma época. La misma época. Y fíjate vos, que es interesante, eran leyes que ya venían de... Como decía, bueno, en algún momento se van a votar. No es que exigieron un trabajo muy a destajo de esto, y se votó casi como un toma y daca de decir, bueno, el gobierno habilitó, me votan esto y yo permito el tarifazo, ¿no? Para poner el contexto, yo te diría, de lo muy coyuntural y oportunista de todos estos debates, ¿no? Bueno, claramente el Congreso sigue una agenda que está mediada por un montón de cuestiones, ¿no? La cuestión mediática, la cuestión política, por supuesto, la cuestión social, ¿no? La calle. No nos olvidemos que nosotros venimos de... A ver, el gobierno tiene un espaldarazo muy fuerte en octubre del año pasado, lo cual lleva a que después de octubre adviene una gran actividad legislativa entre octubre y diciembre, que termina con una inversión de capital político del gobierno, que fue una apuesta que apostó a hacer un montón de reformas estructurales, que terminó saliendo a la luz de lo que viene sucediendo, sobre todo desde mayo hasta acá, bastante mal, ¿no? Pero claramente lo que estás diciendo es verdad, está mediada la agenda legislativa por lo que está pasando en el contexto del país. Ahora,
Si hacemos una retrospectiva, ¿no? De los últimos 15 años, digo, para hablar de historia reciente, ¿cuáles fueron los años en los que más leyes sancionadas se registran y si responde a algún tipo de patrón político, digamos, de coyuntura política? No hay demasiado secreto en esto. Las dos cuestiones que estábamos hablando nos llevan a un año de récord, que fue en el año 2014, que se habían sancionado, si mal no me acuerdo, unas 197 leyes. Y obviamente en este caso tenemos las dos mediaciones que estábamos hablando, ¿no? La primera, un año par, un año no electoral, que permite que los legisladores ocupen más parte de su tiempo en la cuestión efectivamente legislativa. Y obviamente un kirchnerismo que venía con la conformación de aquel 54% de Cristina, que hacía que tenga quórum propio el kirchnerismo, peronismo-kirchnerismo, en ambas cámaras del Congreso, lo cual siempre facilita de una manera legítima, porque la ciudadanía vota esa conformación política del Congreso, permitía que salgan más leyes, digamos. De todas maneras, insisto en que no es solamente una cuestión numérica, sino que también hay que analizar un poquitito qué es lo que se está tratando en el Congreso. Hay muchas leyes que salen. Nosotros ahora todavía no tenemos cerrado el balance, que lo vamos a terminar para la semana que viene, el balance de este primer semestre, pero siempre hacemos como un análisis de las temáticas, ¿no? que se van tratando. Y ahí hay algunos temas muy interesantes. Siempre la temática que más se lleva a leyes es la de declaración de fiestas nacionales, adhesiones a días, etc. Lo cual también tiene su razón de ser, sobre todo para el interior del país, cuando se declara capital nacional de X actividad, etc. Entonces tenemos esa cuestión y después también tenemos una cuestión que tiene que ver con cuál es el origen de las leyes, ¿no? Y acá, claramente en Argentina tenemos una tradición, digamos que la tradición hiperpresidencialista que tiene la Argentina se ve claramente cuando uno mide cuál es el origen de los proyectos que terminan siendo sancionados. Y acá un dato, ¿no? Siempre los proyectos que provienen del Poder Legislativo son más, que terminan siendo sancionados son más que los que vienen del Poder Ejecutivo, por una cuestión lógica. Son 257 diputados, 72 senadores contra un presidente. Pero siempre sucede que las temáticas más relevantes son proyectos que presenta el Poder Ejecutivo ante el Congreso. Bueno, en este caso, este año, en lo que va del año, 4, según consignado. Sí, exactamente. 4 de los 12. Y acá el dato curioso es que el porcentaje de leyes que... son 12 leyes en total. El porcentaje de leyes que aprueba el Poder Ejecutivo en este primer semestre de este año es la misma cantidad de leyes que se aprueba el año pasado, ¿no? Pero claramente es mucho más bajo durante este gobierno que lo que era durante la gestión anterior.